Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Dios te bendiga y que tengas una hermosa, bendecida mañana, bendecido mediodía, bendecida tarde, bendecida noche y que en este momento pueda ser de gran bendición para tu vida lo que estamos por comenzar a hacer en este momento. Bien, estamos en el estudio bíblico y nosotros lo que hacemos profundizar y de una manera también breve en este sentido cada libro de la palabra de Dios. Bien, venimos ya estudiando desde los libros pentateucos, bien escritos por el gran libertador Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, del canon, las escrituras, y luego empezamos a estudiar cada área dentro de la palabra de Dios. Obviamente, seguimos dentro del Antiguo Testamento, todavía no nos hemos ido al Nuevo Testamento. Y luego de eso, de los Pentateucos, como decía, seguimos luego con los libros históricos, los 12 libros históricos. Luego de los 12 libros históricos estuvimos viendo los 5, a veces 6, dependiendo cómo lo quieras ver, los libros sapienciales, poéticos. Y luego nos metimos ya de llenos con los profetas, ya casi como la última etapa del Antiguo Testamento. Hemos visto los libros de los profetas mayores. Hemos visto, o estamos, mejor dicho, hoy viendo los profetas menores. Y ya estamos comenzando con el cuarto libro, ¿sí? El cuarto libro de los 12 libros de los profetas menores. Así que te invito a que en esta hermosa manera de comenzar juntos, bendecida por Dios, que podamos aprender y seguir siendo instruidos en la palabra de Dios y que sea Él el que nos dé esa capacidad, esa inteligencia, sabiduría para entender todo el contexto de lo que significa el Antiguo Testamento y cada uno de estos siervos de Dios que van a ser utilizados. Van a ser utilizados de una u otra manera y no necesariamente ellos van a estar ya preparados 100% de que nacen para servir a Dios. No, Dios los toma, no es todos como en el caso de Samuel. Hay muchos de estos profetas en la cual van a estar en sus trabajos convencionales y de la nada el Señor los llama y los capacita y llevan una tarea específica al pueblo de Dios. Así que te invito una vez más que en este nuevo episodio de estudio bíblico podamos aprender juntos de la palabra de Dios con este nuevo profeta. Este nuevo profeta que vamos a estar viendo hoy, este nuevo maestro, este gran siervo de Dios, este mensajero, se llama Abdías y es el cuarto libro de los profetas menores, como decíamos anteriormente. Ya hemos visto el libro de Oseas, profundo mensaje del libro de Oseas. Hemos visto a Joel, el profeta Joel. Luego hemos visto también al profeta Amós, cada uno con su mensaje particular hacia el pueblo de Dios, un pueblo que estaba en desobediencia. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. No hay otra cosa como muy nueva con Abdías. Este profeta llamado Abdías, y de hecho va a ser el libro más corto del Antiguo Testamento, si escuchaste bien, un solo capítulo tiene. Tiene un solo capítulo con 21 versículos, pero que 21 versículos nos van a dejar bien en claro, de una forma tan breve, tan resumida, la hermosa palabra de Dios y cómo usa este tal llamado Abdías hacia el pueblo de Dios por la desobediencia. Pero necesariamente va al pueblo de Dios esa profecía. Bueno, vamos a averiguarlo juntos. Así que comenzamos. En primera instancia, como cada uno de los libros que estudiamos estas áreas, va a tratarse sobre el autor. Bien, hablamos Abdías, sí, necesariamente podemos decir que se lo vamos a atribuir al profeta Abdías como el autor. Lamentablemente no hay mucha más información sobre él. Bien, ni estudiosos doctos de la palabra de Dios tampoco han encontrado, ni en estudios bíblicos, que es justamente donde yo me enfoco, en el estudio bíblico, en investigar acerca de fuentes también que me estén diciendo, inclusive hasta internet uso, pero de poder buscar algo más de información de estos siervos de Dios. Bueno, déjame decirte que con Abdías no hay tanta información. No sabemos quién es su padre, no sabemos quién es su madre, no sabemos si tenía hermanos
no sabemos a qué se dedicaba, podemos tener una cierta noción, pero hay algo que tal vez nos deja un poquito en claro. Abdías era un nombre en esa época muy común. Un nombre muy común en la cual se ve en Primera de Reyes, en Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas también, en Samuel, en los libros de Samuel, se ve un tal Abdías, que era consejero, que era una mano derecha de uno de los reyes, pero parece ser que incluso yo acá le doy un poco la derecha a estos doctos de la palabra de Dios, los que realmente saben con profundidad, de que no lo dan como por hecho de que sea él, pero por los años también que se dan cuenta cuando fue escrito o la manera en que fue escrito el libro de Abdías, en la cual eso lo hace que contemporáneo tal vez no sea Samuel, tal vez no sea el rey David, pero acá es donde va a entrar una gran disyuntiva, por eso vamos a estudiarlo juntos. Por lo menos algo de información que te puede quedar. ¿Qué significa Abdías? ¿Qué significa su nombre? Su nombre significa siervo o adorador de Dios. ¡Wow! Tremendo. Ese es el significado de Abdías. Siervo de Dios. Adorador de Dios. Qué hermoso, ¿no? Me quiero llamar Abdías. Yo sirvo a mi Dios completamente. En este sentido, como vuelvo a decir, su nombre es muy común igual, pero para eso vamos a ver un poquitito más. La fecha, la ubicación histórica que tenemos o hay distintas perspectivas, ¿bien? Por ejemplo, la fecha y el lugar, hasta el día de hoy debo decirte que no te puedo ayudar mucho más, no se sabe. Eh, ¿Pero por qué? Porque no hay una fecha específica. Pero si tenemos que estudiar detalladamente los versículos, los 21 versículos de este gran profeta, ¿cómo comienza el libro? ¿Sabes qué? Es la misma manera como fue escrito unos versículos del profeta Jeremías. Entonces eso ya a nosotros creo que nos hace sintonizar, nos hace conectar que era contemporáneo a Jeremías. Pero vamos paso a paso. Por un lado, algunos van a decir que es contemporáneo a Eliseo, o sea que se estableció este profeta bajo el reinado de Jorán en los años 850 aproximadamente a los 840 antes de Cristo, claro, y en la rebelión justamente del pueblo de Edom contra el de Judá. Bien, en este caso, como vuelvo a decir, este profeta Abdías sería contemporáneo de Eliseo. ¿Y por qué decimos y ponemos esta opción también, la de Edom con Judá, con Israel? Porque si leemos los 21 versículos de este profeta, que es tan corto, un solo capítulo, nos vamos a dar cuenta que habla acerca de Edom. Le habla a los edomitas. Y esa va a ser, parece, su particular trabajo, labor, la profecía que va a traer. Pero seguimos. Eso es por un lado una perspectiva, pero la otra perspectiva se encuentra en que lo van a atribuir, y ahí es donde yo me incluyo, que pienso por ese lado, como vuelvo a decir, como dijimos recién, ¿cómo comienza el libro? El libro comienza con los primeros versículos del versículo 1 al versículo 4, escrito igual que como lo escribe en un momento dado el profeta Jeremías. Y de hecho acá yo lo tengo por si realmente lo quieren buscar. Esto sería en Jeremías capítulo 49, versículo 14 al 20. Jeremías capítulo 49, versículo, vuelvo a decirlo, 14 al 20. Y dice las mismas palabras que cómo comienza la visión de Abdías, cómo comienza el título del pasaje, según la versión que estoy ahora, que es la NBI, habla del orgullo y la caída de Edom. Y cómo comienza a escribir acá el profeta, prácticamente hizo un copy-paste. Es lo que hizo prácticamente. Entonces eso nos hace entender, o por lo menos a mí, vos tendrás tu libertad de qué entender en este sentido la interpretación. Pero me hace entender que si ya estás escribiendo algo, copiaste y pegaste de este profeta, quiere decir que entonces vos por lo menos viviste, o tal vez fue mucho más posterior cuando escribe esto el Abdías, el profeta. Pero me hace entender que entonces no podría retribuirlo a cuando fue contemporáneo de Eliseo, porque Eliseo fue mucho antes que Jeremías. Por ende también va a ser, ¿no?, contemporáneo a Ezequiel, contemporáneo a Daniel. Estos grandes profetas, o mejor dicho, los profetas mayores, como le llaman en la categoría hebrea.
Bien, y en este sentido, entonces, ya los años, si tendríamos que poner una fecha a este autor, la fecha ya sería más o menos cuando comienza la deportación de los babilonios. 605 a.C. hasta el 580 más o menos antes de Cristo. Bien, entonces hasta ahí ya estamos teniendo más o menos el significado de Abdías, el nombre, no sabemos su genealogía, no sabemos a qué se dedicaba, pero también tenemos un poquito las fechas, tenemos dos fechas, podemos elegir o el contemporáneo de Eliseo, yo no paso, yo me inclino más por la contemporáneo a los profetas mayores y en este sentido por su manera de cómo lo escribe. Bien, en este caso el profeta y el autor de este libro va a ser contemporáneo a estos profetas, como había escrito incluso acá, viendo y repasando un poquito. También, por ejemplo, también porque lo vemos, el sentido de que es contemporáneo, una suma más que te puedo agregar. Te dije recién el versículo 1 al versículo 4, que nos habla acerca de copy-paste, las mismas palabras que usó el profeta Jeremías. Pero si tenemos que adelantarnos un poquito más, versículo 11 al versículo 14 nos desarrolla un escrito del pueblo de Dios ya exiliado por los babilonios. Entonces, por eso, volvemos a lo mismo. Y de hecho lo voy a leer. Del 11 al 14 dice, en el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. Está hablando de unos extranjeros que vinieron y usurparon a Jerusalén y se los llevaron. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. Le está hablando a Edom, al pueblo de Edom. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá, en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. Y finaliza el 14. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Palabras del profeta Abdías en su profecía a este pueblo. Pero ya me estoy adelantando, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces al contexto histórico del por qué este hermoso libro tan edificante y tan cortito, tan solo 21 versículos, pero entró en el canon. Tiene mucho sentido porque su historia también va a abarcar mucho todo lo que llevaría a la gloria eterna con Jesucristo. Fijémonos en el contexto histórico. Siglos antes, si tenemos que pensar quién era Edom, quién era Israel, vienen provenientes de los pueblos de los patriarcas. Y necesariamente si tengo que hablar de los patriarcas, estamos hablando que Abraham, Isaac, Jacob, ok. O José, también lo metemos a veces, algunos los meten también a José dentro de esos patriarcas. Los hijos de Isaac, ahí me quiero quedar. Porque los hijos de Jacob sabemos que son los de las 12 tribus luego que van a venir, ¿verdad? Pero de Isaac, los hijos de Isaac son dos. Tienen más hijos, sí. Pero hay dos que vienen en este sentido a formar parte de esa familia. Y hace poco he dado un mensaje en la iglesia acerca de Esaú y de Jacob. Bien, de Esaú y de Jacob. Estos dos hijos, gemelos, mellizos, pero que su vida la tenemos todo en Génesis capítulo 27 al capítulo 36. Del capítulo 27 al 36 tenemos la historia profunda para poder analizar qué sentido tiene esto para traerlo al profeta Abdías y poder tener un poquito más de ya sintonía a qué se refiere el pueblo de Edom, que justamente significa rojo, la palabra Edom, y que va a ser el pueblo que prácticamente va a ser creado, el que va a traer Esaú. Y por el lado de Jacob va a venir Israel, las 12 tribus. Bien, se lo sabemos seguro, pero si no ya tenés para estudiar un poquito, así lo asimilás, lo unís al profeta Abdías, que son 21 versículos. Léete Génesis 27 hasta el capítulo 36 y luego léete Abdías y vas a entender todo.
En este sentido, la Biblia presenta estos dos caminos separados. Acá la profecía de Abdías nos presenta a Edom y a Israel y quiénes eran y el contexto para poder entender. Estos dos hermanos se separan, estos dos hermanos toman distintas creencias, uno hacia el Dios verdadero, pero el otro hacia dioses de Baales. Y por ende, mucho más adelante se vuelven a encontrar estos pueblos, pero parece que no de la mejor manera. Entonces, un ejemplo notable fue, por ejemplo, la negativa de los edomitas para dar permiso al pueblo de Dios en que puedan pasar por sus tierras para llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y esto, por ejemplo, lo tenemos en Números 20. El libro de Números, uno de los Pentateucos, capítulo 20, tenemos el desarrollo en sí, el contexto en sí, cuando sucede algo como esto. Cuando sucede que el pueblo de Dios quiere pasar por el pueblo edomita y la verdad, a ver, somos israelitas. Creo que está todo bien con los edomitas y justamente quien fue como el gran impulsor, por así decirlo, el cabeza de este pueblo, era hermano con el cabeza de nuestro pueblo y bueno, creo que no va a haber buena relación, nos van a dejar pasar. No, absolutamente no. Y esto fue lo que terminó pasando como la primera de una de las tantas negativas que se va a encontrar chocándose los edomitas contra los israelitas, ya empezando a aparecer un conflicto. Entonces no le da el permiso a los israelitas para que crucen hacia su tierra. Pero tal vez hay otra negativa que esta va a ser un poco más dolorosa. En el momento de justamente del contexto de Jeremías, de la deportación babilónica, ¿saben qué? Los edomitas vuelven a aparecer en escena. Y los edomitas, en este sentido, ayudan y se ríen, incluso como leíamos recién la profecía del versículo 11 al versículo 14, escrita por el profeta Abdías, donde deja claro de que el pueblo edomita incluso hasta se reía, lo disfrutaba de ver cómo los israelitas eran deportados, eran exiliados bajo el mandato de Nabucodonosor. Entonces, qué feo corazón, ¿verdad? Ver que de Esaú y Jacob tal vez había en sus principios rabia, enojo, orgullo, envidia, pero más adelante, como sabemos muy bien en el Génesis, en la historia de ellos como hermanos, vuelven a reconciliarse. Hay una reconciliación. Pero más adelante resulta ser de que terminan siendo enemigos. Pero no ellos. No Esaú con Jacob. Ya está. Se reconciliaron ellos. Ellos murieron. Pero los que le siguieron, parece ser que sus corazones eran tan distintos que cuando llega un momento de ayuda le dan la espalda a los edomitas, a los israelitas. No permitiéndole llegar a la tierra prometida, no permitiéndole en este sentido, dándole una mano contra una deportación de los babilonios. No, se dan la espalda, brazos cruzados, llévenselo que nosotros queremos reírnos de todos ellos. Mirá cómo se los llevan a estos judíos. Es otra de las negativas y es importante entender el contexto del libro de Abdías. Bien, en este sentido hay una palabra clave como cada uno de los estudios bíblicos que hacemos, cada uno de los libros que hacemos, y en este sentido la palabra clave que yo elegí es juicio hacia Edom. ¿Y por qué juicio hacia Edom? Porque prácticamente es el trabajo que va a estar haciendo de parte del Espíritu Santo usando a Abdías para hablarle a este pueblo, no a los israelitas, sino a los edomitas. Y les va a estar trayendo esta palabra dura. Pero el principal tema acá del profeta es una declaración futura bajo una condenación hacia el pueblo edomita, debido a su arrogancia, debido a su crueldad contra el pueblo de Dios, porque no hubo arrepentimiento. Entonces, pasando el tiempo y no hay arrepentimiento, no estoy viendo un arrepentimiento, entonces Dios usa a sus siervos y manda que le profeticen, y por causa de que nunca hubo un arrepentimiento de ustedes, esto es lo que va a pasar con ustedes, por su crueldad, por su frialdad, por su egoísmo, arrogancia, como decíamos. Ahora, versículos claves o capítulos claves, como siempre solemos poner en cada uno de los estudios,
volvemos a lo mismo, son 21 versículos, es un solo capítulo. Vamos a elegir todos, porque es importantísimo, cada uno de los versículos. Recuerda un poco a la palabra de Dios, ¿no? Cuando nos habla en Mateo capítulo 5, las palabras de Cristo, acerca de las bienaventuranzas en un momento dado, Él hablando acerca de la ley, ¿no? Y que dice, ni una jota debe pasar de esto, ni una tilde. Y me hace recordar mucho a esto. Si bien son 21 versículos, pero no hay que pasar ni siquiera el punto coma de este capítulo. Y de ninguno, iglesia, de ninguno, hermano, de ninguno, amigo. Esto es importante entender, que la palabra de Dios no debe ser mal interpretada, tergiversada. Bien, es importante que cada uno, punto, coma, mayúscula, no mayúscula, minúscula, mejor dicho, lo que sea, tiene su significado divino. Y en este sentido vamos a hablar también un poquito de la contribución teológica. Todos los versículos vamos a elegir. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Son todos muy importantes. Si bien, como volvemos a decir, puede ser corto el libro, pero lo damos como que todos los 21 versículos son importantísimos. Tiene un mensaje tan profundo que ya lo venimos hablando, lo estamos viendo. Yo creo que ya vos mismo desde casa estás ya interpretando, y creo que no más que esto, pero es importante entender que Abdías quería dejar en este sentido a estos edomitas, a este pueblo arrogante. Quería traer el punto de decir, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está la ética? Y en este sentido, por eso es importante entender que tiene un mensaje tan profundo acerca de la responsabilidad moral y ética que las naciones tienen entre sí. Bien, Edom es un pueblo orgulloso de su propia seguridad, de hecho. Goza incluso maliciosamente con la devastación de Israel llevada por los babilonios. Es lo que venimos hablando. Pero Edom será destruido por su arrogancia, como decíamos anteriormente, porque no hay un arrepentimiento. Qué importante el arrepentimiento, hermano. Sabemos muy bien que hay una relación de parentesco, lo hemos hablado, Esaú, Jacob y todo ese contexto en sí, pero acá Dios va a ayudar a Israel una vez más. Abdías habla de una gran responsabilidad moral que las naciones tienen entre sí, y su mensaje contiene numerosas enseñanzas, como lo estamos viendo, ¿no? En este sentido, hay un mensaje muy lindo también que deja este libro, que en especial en los tiempos de hoy, por ejemplo, donde surgen muchísimas rivalidades, incredulidades, prejuicios, fanatismos violentos que provocan hacia la comunidad humana, las guerras tuvieron lugar, incluso no solo en los tiempos antiguos, sino hoy en día. Tienen ese lugar y son parte de una larga cadena justamente y sangrienta que viene de años. No es algo nuevo lo que pasa hoy con las guerras. Entonces, qué importante es entender de que lo más triste de todo esto es que muchas de esas guerras son por causa de creencias religiosas. Pero viene de hace años. Por eso a mí no me sorprende. Pero te lo dejo para que lo puedas analizar vos mismos. Síntesis. La síntesis. Tenemos la introducción en el capítulo 1. Pero si tenemos que ver detallado por los versículos, del versículo 2 al versículo 14, nos habla del juicio a Edom. Y del versículo 15 al versículo 21, finalizando, nos habla el día del Señor. Porque el Señor, querés saber lo hermoso de todo esto, siempre tenía una gran bendición para sus hijos, para su pueblo. Nunca les iba a dejar solos. A pesar de su desobediencia, siempre iba a estar Dios restaurando sus vidas. Así que, hermanos, tengan muchísimas bendiciones. Hasta aquí hemos llegado hoy con este hermoso capítulo, en este hermoso libro, Abdías, cuarto libro de los profetas menores. Y espero que sea de muchísima bendición para tu vida y a seguir estudiando de la hermosa palabra de Dios.